¿Cómo pudo un asesino conseguir el código de seguridad de la casa de su víctima y obtener libre acceso a sus fotos íntimas? ¿Y cómo sabía dónde se encontraba su víctima las 24 horas del día? El lenguaje clave entre las cartas del acosador estaban las respuestas a estas preguntas, y mucho más. Un estudio reciente afirma que el 2% de los hombres y el 8% de todas las mujeres de Estados Unidos han sido acosados alguna vez en su vida. Charlene Hummert, de 48 años, nunca se imaginó que sería una de ellas. Charlene llevaba casada más de 20 años, tenía 3 hijos y trabajaba para el estado de Pensilvania como auxiliar administrativa. Era una gran persona, muy agradable. Ayudaba a todo el mundo, era creyente, iba a la iglesia todos los domingos. Una buena madre y una buena amiga. La recuerdo como la persona más cariñosa, más entregada y más generosa que he conocido en mi vida. El acoso comenzó en 2001, cuando el marido de Charlene, Brian, encontró un sobre en el parabrisas de su coche. Dentro había una fotografía glamurosa reciente de Charlene, acompañada de una carta. Esto es una prueba de que tu mujer es una zorra. He pasado una noche entera con ella. Ella se aseguró de que mi novia se enterara. Tu mujer ha sido la responsable de eso. Llegó el momento de que lo pague caro. Charlene estaba atónita. Negó tener una relación adúltera. No tenía ni idea de quién lo habría mandado. Le dije que debería ir a las autoridades, ya que la cosa era más seria de lo que parecía. Ese individuo disponía de todo el tiempo del mundo. Y yo creo que para Charlene, eso no era nada positivo. La policía actuó poniendo vigilancia extra en la casa de Charlene, pero siguieron llegando más cartas. Tenía miedo por ella, aunque también por él. En el momento en que veíamos a alguien cerca de la casa, todo el mundo estaba alerta las semanas y meses posteriores. La información de la que disponíamos en ese momento era escasa como para seguir adelante. No había sospechosos a los que pudiéramos acudir e interrogar. Analizamos las cartas y las fotografías en busca de huellas dactilares, pero no encontramos ninguna prueba. La carta siguiente del acosador reveló que disponía de información acerca del sistema de seguridad de la casa. Sé lo de la cámara de vigilancia. Los amigos de tus hijos son unos bocazas. Me ha dicho un pajarito que el código de tu casa es el 7805. No es de extrañar que estos incidentes causaran cierta tensión en el matrimonio de los Hummert. Y según Brian, tras una de sus discusiones, Charlene salió precipitadamente de la casa y no regresó. Ni siquiera sus hijos sabían a dónde había ido. La llamé varias veces y no pude contactar con ella, entonces fue cuando me empecé a preocupar bastante. La policía mandó un comunicado a todas las unidades para que encontraran el vehículo de Charlene, un Land Rover blanco. Al día siguiente, la policía lo encontró en el aparcamiento de un supermercado. El cuerpo de Charlene estaba en la parte trasera, bajo una manta. Había sido estrangulada hasta morir. La familia de Charlene estaba convencida de que el acosador la había asesinado. En la autopsia de Charlene Hummert, el patólogo forense confirmó que la causa de la muerte fue estrangulamiento con una cuerda. También se encontraron pruebas que demostraban que el crimen había sido escenificado. El hecho de que tuviera los pantalones al revés me sugirió que quizás le pusieran la ropa una vez muerta. Y también que tuviera la ropa mojada y la parte trasera del coche seca era un indicio casi seguro de que la mataron fuera del vehículo. Había pistas que indicaban que Charlene estaba muerta antes de que la trasladaran. La marca en la zona sacra, o sea, en la rabadilla, parecía ser consecuencia de haberla arrastrado por 2 razones. Una, porque tenía tierra y suciedad incrustada en la piel. Y 2, no había pruebas de cualquier tipo que indicaran que estaba viva cuando eso se produjo. Los investigadores enviaron las muestras de tierra y suciedad a 2 laboratorios forenses distintos para que las analizaran. Por desgracia, ninguno pudo identificar peculiaridad alguna en ellas. En la escena del crimen, los empleados del supermercado suministraron a la policía una información valiosa. Habían visto el coche de Charlene en el aparcamiento cuando acudieron a trabajar poco antes del amanecer.
Los investigadores se preguntaron si el asesino pudo haber estado dentro del supermercado. La persona que llevó hasta allí el vehículo debió de resultar sospechosa al aparcarlo allí y largarse sin más. A cualquiera que estuviera dentro del supermercado le hubiera parecido extraño. Así que la policía revisó las cintas de las cámaras de seguridad para ver si alguien había entrado dentro del supermercado antes del amanecer. Un hombre parecía sospechoso. Vestía una parca azul oscuro, gorro de lana y guantes rojos. Además parecía estar escondiéndose de las cámaras. Curiosamente, solo hizo una compra: galletas para perros. No es algo que uno normalmente vea. A pocas personas se les ocurre ir a comprar galletas para perros un sábado a las 6 de la mañana. Desgraciadamente, la imagen tenía tan poca definición que fue imposible realizar una identificación. Me quedé algo frustrado y decepcionado cuando recibimos la cinta de la cámara de seguridad y vimos que no ofrecía una imagen nítida del sospechoso. Y me sentí aún más contrariado cuando la remitimos al laboratorio de tratamiento de imágenes y allí no pudieron ser capaces de conseguir que se le viera la cara de forma más detallada. Así que los investigadores enviaron la cinta a un fotogrametrista titulado. La fotogrametría consiste en utilizar una fotografía bidimensional para crear una imagen en 3 dimensiones, aplicando parámetros de matemáticas y física. Por suerte, la cámara de seguridad estaba fija. El supermercado les proporcionó la medida de las baldosas del suelo, y con las imágenes consiguieron calcular el número de pie del sospechoso haciendo una comparativa con las baldosas. En este caso en concreto, el cálculo geométrico no podía ser más fácil. El suelo nos sirvió de cuadrícula. Él tenía un pie en el suelo y el otro estaba avanzando hacia adelante. Tomamos esa posición y trazamos una línea vertical paralela a su cuerpo. Aplicando la escala de las baldosas también pudimos determinar su altura. Utilizaron las mismas cámaras de seguridad para fotografiar una plantilla de referencia en el mismo lugar en el que se captó la imagen del sospechoso. Recurriendo a cálculos matemáticos tomando como referencia las baldosas del suelo, Williamson calculó que el sospechoso medía 1,67 m de altura. Era un factor muy importante, y la razón de serlo es porque nos permitió obtener una información que no hubiéramos podido conseguir de otra forma. La policía estaba convencida de que la tierra en el cuerpo de Charlene ayudaría a identificar al hombre de las imágenes. A pesar de que 2 geólogos forenses no pudieron encontrar nada, los investigadores le pidieron a Skip Palahniuk, un microscopista forense de renombre internacional, que le echara un vistazo. Sí, digamos que llevo 52 años analizando componentes químicos del terreno. La primera tarea de Palahniuk fue aislar la suciedad del tejido de la ropa. Conocía la forma de hacerlo. La técnica de usar un diapasón cumplió 2 objetivos en este caso. Primero, concentró la tierra que estaba esparcida por todo el papel en una pequeña área. Y segundo, tuvo el efecto de enredar los hilos que se habían deshilachado de los pantalones, los cuales eran abundantes. Una vez que la tierra fue liberada de otras partículas, Palahniuk pudo comprobar que tenía una muestra casi perfecta. Fue una de las muestras con más variedad de minerales que había visto en todos mis años mirando a través del microscopio. Las partículas contenían carborundo y magnetita, además de restos de hierro. Era un fuerte indicio de que alguien estaba trabajando con maquinaria, utilizando algún tipo de radial, cortando algo con un soplete autógeno o algo parecido. Skip Palahniuk comparó la suciedad en la ropa de Charlene con 5 muestras diferentes de terreno, algunas de la barriada de la víctima y otras de sitios más alejados. Palahniuk determinó que la suciedad en los pantalones de Charlene Hummert procedía de la mismísima entrada a su casa. Cuando le informé a Skip de que el hijo trabajaba de mecánico y que hacía musculación en la entrada al garaje, me contestó: vaya, eso coincide bastante con lo que estoy buscando, y añadió: encaja a la perfección. Los investigadores sabían ahora que el asesino medía 1,67 m, vestía una parca oscura y unos guantes rojos. Y que además arrastró el cuerpo de Charlene frente a la casa de ella después de asesinarla. Esto estrechaba la lista de sospechosos de forma considerable.
Brian Hummert declaró a la policía que la última vez que vio a su mujer Charlene fue un viernes por la noche. También dijo que sus 3 hijos habían salido con los amigos y que la pareja se enzarzó en una discusión acerca de un asunto de sus hijos. Brian dijo que Charlene dejó la casa a eso de las 10:30 de la noche y que nunca regresó. Llegué a mi casa hacia las 4 o 5 de la madrugada. Pude ver cómo mi madre le amenazaba con largarse, pero no lo hubiera hecho sin habérselo dicho a mi hermana o a mí, y además se hubiera llevado a mi hermano pequeño con ella. Bajo una orden judicial, la policía registró la casa de los Hummert. Descubrieron un trozo de cable rojo que la familia utilizaba como correa para el perro. Curiosamente, la forma del cable resultaba familiar. Había un artilugio metálico en una parte de la correa que coincidía bastante con una marca dejada en la parte delantera del cuello. Concluimos que esa correa roja para el perro o bien causó la muerte de Charlene Hummert, o quizás un objeto de unas características similares fue utilizado para asesinarla. Cuando descubrieron esto, Brian Hummert cambió su versión de los hechos. Estoy completamente seguro. No, él no asesinó a su mujer. A través de sus abogados, Hummert declaró que fue su hijo David quien mató a Charlene porque ella se había negado a comprarle un coche. Me pareció ridículo, es verdad que me enfadé con ella, pero era evidente que era el único recurso del que disponían los abogados para echarle la culpa a otro. Ni ellos ni él tenían pruebas para demostrarlo. Esa alegación en concreto la calificamos como una memez. Los investigadores supieron que Charlene se llevaba bastante bien con sus 3 hijos, y sobre todo con David, el mayor de ellos. Para los que conocíamos la relación entre David y su madre, sabíamos que eso era imposible que sucediera. Él depositaba toda su confianza en ella y viceversa, ella en él. La relación de Charlene con su marido, en cambio, no era tan buena. Ella no era feliz en su matrimonio. Discutían un montón y ella ya estaba realizando los preparativos para la separación. Charlene ya había dejado a su marido con anterioridad, al parecer por los supuestos malos tratos que él ejercía sobre sus hijos. Pero antes de que los investigadores indagaran aún más en el caso, les llegó una carta anónima. Recibí una carta a mi nombre en la comisaría de policía de alguien que afirmaba ser el responsable del asesinato de Charlene. Las primeras palabras de la carta decían: yo maté a Charlene Hummert y no su marido. Estaba firmada por un tal John. El que la había escrito afirmaba haberla matado cuando ella intentó poner fin a su relación adúltera de 9 meses. Ella quería romper nuestro idilio y yo a cambio le rompí el cuello. Es ya la 5ª mujer que me he cargado. Parece que se me da bien matar. Los polis no tienen ni idea de lo fácil que es tratar de desviar las sospechas únicamente sobre el marido. Los investigadores remitieron la carta, acompañada también de las que había enviado el acosador, al doctor en lingüística Robert Leonard, quien en su juventud se había dedicado a una cosa bien distinta. Fue uno de los miembros fundadores del grupo de rock Sha Na Na y dijo que su experiencia leyendo contratos discográficos le enseñó una valiosísima lección. Veía como un contrato parecía decir una cosa, pero en realidad quería decir otra. Fue mi bautismo de fuego en lingüística forense aplicada. Cuando el doctor Leonard examinó las cartas del acosador y las que el asesino en serie envió a la policía, se percató de algo curioso. El que las había escrito utilizaba una figura retórica conocida como repetición irónica, que consiste en utilizar el mismo verbo en 2 frases consecutivas, pero cambiando el contexto. En la carta del asesino en serie estaba escrito: ella quería romper nuestro idilio y yo a cambio le rompí el cuello. Hay un leve cambio con fines irónicos y humor macabro. En la carta del acosador figuraba el mismo artificio retórico. Me hubiera gustado llegar a más, pero lo que ella procuró fue que llegara a oídos de mi novia. El recurso a esta figura retórica era tan poco común que el doctor Leonard dedujo que el acosador y el asesino en serie eran la misma persona. Muchas casualidades entre sendas cartas. Una enviada poco antes y la otra poco después de morir esa pobre señora. El uso del mismo estilo retórico no es precisamente una forma de hablar muy común. Era una evidencia muy clara de que no era una pura coincidencia.
Pero ¿podrían los expertos en lingüística identificar al asesino? Las autoridades judiciales de Pensilvania le habían pedido a un lingüista forense que fuera capaz de dar con el asesino de Charlene Hamert a partir del estudio de sus cartas. Si obviáramos la información que proporciona el uso del lenguaje, estaríamos pasando por alto una prueba importante a la hora de resolver los casos. Lo primero que hizo el Dr. Leonard fue estudiar muestras de escritura de Brian Hamert. No encontró ejemplo alguno de repetición irónica, ya que la mayoría de los papeles por él escritos tenían que ver con asuntos de trabajo. Pero sí que descubrió algo que no era muy corriente. Como la mayoría de angloparlantes, Hamert utilizaba muchas contracciones. Pero no recurría a la contracción en frases afirmativas. No apostrofaba el pronombre sujeto con el verbo, típico del inglés. El Dr. Leonard encontró el mismo fenómeno en las cartas amenazadoras. Había contracciones en frases negativas. Por ejemplo, contraía en inglés las formas verbales no creo o no puedo. Pero no contraía las frases afirmativas. Casi todo el mundo utiliza ambas formas indistintamente. No así el autor de las cartas amenazadoras, ni tampoco el asesino en serie en las suyas. En algunas ocasiones aplicaban la contracción en frases negativas, pero jamás en las afirmativas. Esta pequeña pista le proporcionó al Dr. Leonard la identidad del asesino. La única persona de todas a las que he analizado su estilo gramatical que escribía así era el sospechoso, Brian Hamert. La prueba final que le inculpaba se consiguió gracias a la fotogrametría. Brian medía 1,67 m, la misma altura que tenía el sospechoso del supermercado. Además, los investigadores hallaron la parca azul oscuro en la oficina en la que trabajaba Hamert. En un bolsillo estaba el recibo de compra de las galletas para perros. Esto corroboraba el hecho de que él había estado bien temprano en dicho supermercado el 20 de marzo de 2004. En el recibo figuraba la fecha y la hora. Es muy significativo. En el juicio por asesinato de Hamert, la acusación hizo la descripción de un matrimonio con problemas. Vio que su matrimonio estaba haciendo aguas y que, si se inventaba la figura del acosador, esto daría lugar a que su mujer se acercara más a él. Él quedaría más o menos como un héroe y las cosas volverían de nuevo a su cauce. Pero las cartas amenazadoras no hicieron sino acrecentar sus problemas conyugales. De hecho, la acusación cree que Charlene había descubierto indicios de que era Brian el que estaba mandando las cartas amenazadoras. La noche del asesinato, los 3 hijos de los Hamert estaban en la ciudad con sus amigos. Charlene y Brian se enfrascaron en una discusión. Brian, tú las escribiste. Brian perdió el control. Agarró lo primero que tenía a mano, la correa del perro, y la estranguló hasta matarla. Brian vistió a Charlene, pero le puso los pantalones al revés. Sacó a rastras el cuerpo de su mujer hasta el coche, manchándola con esta tierra tan característica que había en el suelo frente a su casa. Brian entonces condujo el coche de Charlene hasta el supermercado situado a 1,5 kilómetros de distancia, no muy lejos para poder regresar andando a casa. Entró en el supermercado y compró galletas para perros con el fin de no levantar sospechas. Fue allí donde las cámaras de seguridad obtuvieron su imagen. Todos conocemos el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este mundillo su valor es todavía mucho mayor. En octubre de 2006, un jurado declaró a Brian Hamert culpable de homicidio en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. Sinceramente, nunca se me pasó por la cabeza que mi padre pudiera hacer eso porque, en fin, estaba tratando de enmendar su matrimonio. Él nunca había sido violento con mi madre, lo más con nosotros, sus hijos. La impresión a primera vista era que él no pudo haber sido, pero finalmente se pudo demostrar que sí. Los investigadores dicen que este es un caso en el que entraron en juego diversas disciplinas forenses a la hora de corroborar la autoría de un crimen.
Evidentemente, él no debió de ver muchos de nuestros programas de televisión, que son como la serie CSI, pero reales. Lo digo porque se lo puso bastante fácil a los investigadores. No me imagino ni por un momento que Brian Hammer alguna vez pensara que por la forma como aplicaba las contracciones gramaticales, estas fueran a inculparle. Es lo último que cualquier persona pensaría. Creo que este caso ilustró de forma maravillosa cómo, metafóricamente utilizando ladrillos de diferentes clases, se puede construir un edificio a base de diversas pruebas forenses y conseguir que el jurado llegue a la conclusión de que lo que nosotros intuíamos era realmente la verdad en este caso en particular.